En el extremo noroeste de la península de los Balcanes, existe una ciudad que, en tan solo un siglo, fue el detonante de una guerra mundial. Albergó unos Juegos Olímpicos de invierno y sobrevivió al asedio más largo de la historia bélica moderna. Pero aquí lo increíble es que, a pesar de todo, Sarajevo sigue en pie. Y no se levantó con rencor, sino con el aroma del café recién hecho en cafeteras de cobre y el eco de la llamada a la oración recorriendo sus callejones empedrados. Este rincón del mundo, que alguna vez fue parte de la antigua Yugoslavia, se encuentra a tan solo unas horas en coche del mar Adriático y, sorprendentemente, todavía conserva en sus muros las cicatrices de las balas de los años 90. Pero no se equivoquen, esta no es una ciudad que agoniza. Al contrario, es una ciudad que late con más fuerza que nunca, desafiando todo lo que la historia le ha lanzado encima. Estamos hablando de Sarajevo, la vibrante capital de Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina, o simplemente Bosnia, es un país relativamente pequeño en el sureste de Europa, con una superficie de unos 51.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, eso es apenas una décima parte del tamaño de España. Su población ronda entre los 3.200.000 y los 3.500.000 habitantes, es decir, menos gente de la que vive hoy en Madrid. Si miramos el mapa, Bosnia está abrazada por Croacia al norte y al oeste, por Serbia al este y por Montenegro al sureste. Sin embargo, hay un detalle geográfico curioso que pocos saben. Bosnia sí tiene salida al mar. Son apenas unos 20 kilómetros de costa. Se trata del pequeño pueblo de Neum, una estrecha franja de tierra al sur que toca el Adriático. Esta franja es tan corta que, literalmente, corta a Croacia en dos partes. Para solucionar este rompecabezas, los croatas inauguraron en 2022 el puente de Peljesak, una estructura de 2.400 metros que permite a los coches cruzar la bahía sin tener que pisar territorio bosnio. Imagínate esto, debe ser la única vez en la historia que un país construye un puente colosal solo para evitar transitar por 20 kilómetros de la costa del vecino. Para nosotros en España, acostumbrados a miles de kilómetros de playas desde la Costa Brava hasta la Costa del Sol, 20 kilómetros pueden sonar a broma, pero para Bosnia, ese pedacito de marlo es todo. Ahora, si hacemos un acercamiento a Sarajevo, verán que la ciudad tiene una forma alargada, casi rectangular, encajada en un valle estrecho y rodeada de colinas. Esas mismas colinas que hoy se ven hermosas y pacíficas, fueron lamentablemente el lugar donde se apostaron los francotiradores durante la guerra de los años 90. El río Miljacka atraviesa la ciudad, dividiéndola en dos mundos. Al este encontramos el casco antiguo, el Bazar, donde el Imperio Otomano dejó su huella más profunda. Al oeste se extiende la zona más moderna, con edificios de oficinas, centros comerciales y esa arquitectura elegante de la época austrohúngara. Lo fascinante es que, al caminar de este a oeste en Sarajevo, estás recorriendo 500 años de historia en apenas 20 minutos a pie. Sin duda, hay pocas ciudades en el mundo donde se pueda sentir el choque entre Oriente y Occidente de una forma tan tangible. Y es que aquí la historia no es algo que solo se lee en los libros, está impregnada en cada pared. Antes de ser la capital de una nación moderna, estas tierras pasaron por manos de romanos, eslavos y, muy especialmente, del Imperio Otomano. Los otomanos llegaron en el siglo XV y se quedaron casi 400 años. Fueron ellos quienes transformaron Sarajevo de un pequeño asentamiento en un próspero centro comercial, levantando mezquitas, hammams y esos mercados que todavía hoy nos dejan sin aliento. La influencia otomana es tan fuerte que, al pasear por el barrio antiguo de Bascharshiha, uno siente que está más cerca de Estambul que de cualquier otra capital europea. Pero basta con doblar un par de esquinas para que la arquitectura cambie de golpe al estilo austrohúngaro, con fachadas refinadas y balcones de hierro forjado. Esta transición no es gradual, es repentina, casi un choque visual, y es precisamente por eso que a Sarajevo la llaman la Jerusalén de Europa.
porque en esta ciudad tan pequeña puedes encontrar una mezquita, una iglesia ortodoxa, una catedral católica y una sinagoga a pocos metros de distancia entre sí. Según el censo oficial de 2013, alrededor del 50,7% de los bosnios son musulmanes, el 30,7% son ortodoxos y el 15,2% son católicos. Tres grandes religiones conviviendo en un país que tiene el tamaño de una provincia española. Aquí, la fe y la identidad van de la mano. Los bosníacos suelen ser musulmanes, los serbobosnios ortodoxos y los bosniocroatas católicos. Esta mezcla cultural es, al mismo tiempo, la mayor belleza y la mayor tragedia de este país. Y la historia, de pronto, golpeó con una crueldad inimaginable. El 28 de junio de 1914. En una esquina cercana al puente latino que cruza el río Miljaca, un joven serbobosnio de solo 19 años llamado Gavrilo Princip disparó contra el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa. Esa bala no solo terminó con 2 vidas, fue la chispa que incendió la Primera Guerra Mundial, un conflicto que se cobró millones de vidas en todo el planeta. Hoy, puedes pararte exactamente en esa esquina, en el mismo sitio donde estuvo Princip, y sentir el peso abrumador de un instante en el que un solo disparo cambió el rumbo de la humanidad. Es una sensación extraña, algo así como visitar la Plaza Mayor de Valladolid donde murió Colón, pero aquí las consecuencias se multiplicaron por 10.000. Como Princip aún no cumplía los 20 años, era demasiado joven para la pena de muerte, así que lo sentenciaron a 20 años de prisión. Murió de tuberculosis en su celda en 1918, pero el eco de su acto resonó durante un siglo entero. 70 años después de aquel suceso, Sarajevo volvió a estar en los ojos del mundo, pero esta vez bañada en gloria. En 1984, la ciudad fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Fue el momento más brillante de Sarajevo. El mundo entero descubrió una ciudad hermosa, multicultural y llena de sueños. Se construyó la pista de bobsleigh en el monte Trebević. Los teleféricos subían a los turistas a las cumbres y decenas de miles de espectadores llegaron para ver a los mejores atletas del mundo. Sin embargo, lo que pocos sabían es que solo 8 años después, esas mismas colinas que vibraban con los vítores se convertirían en posiciones de artillería. La pista olímpica, que fue el orgullo de la nación, terminó siendo un nido de cañones. Hoy puedes subir al monte Trebević en el teleférico, reconstruido tras la guerra, y caminar por los restos de esa pista de bobsleigh. El hormigón está agrietado, la maleza crece por doquier, y el grafiti cubre cada centímetro de sus curvas. Es una de las imágenes más inquietantes que verás jamás. La alegría y el dolor, la gloria y la destrucción, todo conviviendo en una misma lengua de cemento. Casi un siglo después del asesinato del archiduque, Sarajevo volvió a quedar sumergida en sangre. Entre 1992 y 1996, la ciudad sufrió un asedio de 1.425 días, el más largo en la historia moderna. Más de 11.000 personas perdieron la vida, y lo más desgarrador es que más de 1.600 eran niños. La avenida principal pasó a ser tristemente conocida como el Callejón de los Francotiradores, porque cruzarla significaba jugarse la vida ante un tirador oculto en las montañas. La gente sobrevivió sin electricidad, sin agua, sin comida y sin medicinas durante casi 4 años. Al caminar por la Sarajevo actual, notarás algo llamado las rosas de Sarajevo en las aceras. Son las marcas que dejaron los impactos de los proyectiles de mortero en el concreto. Al explotar, crearon formas similares a flores que luego fueron rellenadas con resina roja. Cada rosa marca el lugar donde murieron al menos 3 personas. Hay unas 200 rosas esparcidas por toda la ciudad. Vas caminando, bajas la vista y, de repente, comprendes que estás pisando el recuerdo de una tragedia. Es el momento en que Sarajevo te obliga a detenerte en seco. Pero en medio de la oscuridad, nació el túnel de la esperanza.
Durante el asedio, este túnel de 800 metros, excavado a mano bajo la pista del aeropuerto controlada por la ONU, fue el único cordón umbilical que conectaba a la ciudad sitiada con el mundo exterior. Con apenas 1 metro de ancho y 1,6 metros de alto, por allí pasaba todo: comida, armas, combustible y, sobre todo, personas. Hoy puedes visitar el museo en la casa de la familia Kolar, en las afueras de Butmir, donde estaba la entrada original, y recorrer un tramo de 20 metros que aún se conserva. El techo es tan bajo que tienes que agachar la cabeza y las paredes casi te rozan los hombros. Al imaginar a miles de personas cruzando por aquí a oscuras, bajo el estruendo de los bombardeos, entiendes perfectamente por qué los habitantes de Sarajevo lo llamaron, con todo el corazón, el túnel de la esperanza. Pero dejemos de lado la oscuridad por un momento, porque cuando vives la Sarajevo de hoy, lo que te recibe no es la tristeza, sino la vida pura. Si decides volar hasta aquí, verás que el aeropuerto es bastante pequeño y acogedor. Está a solo unos 10 kilómetros del centro, y el taxi suele costar entre 15 y 25 euros. Un consejo práctico de amigo: si alquilas un apartamento cerca del centro, fíjate bien en las vías del tranvía. Sarajevo tiene un sistema de tranvías algo antiguo, y hacen un ruido considerable, sobre todo por la noche. Si tienes el sueño ligero, mejor busca algo un poco alejado de las vías. Y aquí un dato para sacar pecho: Sarajevo fue una de las primeras ciudades del Imperio Austrohúngaro en tener tranvía. Empezaron con tracción animal en 1885 y pasaron al eléctrico en 1895, incluso antes que en la propia Viena. Hoy, esos vagones siguen traqueteando por las calles, viejos pero incansables, como un recordatorio de que aquí todo es más resistente de lo que parece a simple vista. Pagar en Bosnia es toda una experiencia aparte. El país tiene una auténtica adicción al efectivo. La moneda oficial es el marco convertible de Bosnia, que verás abreviado como KM o BAM, y tiene un cambio fijo con el euro. Un euro equivale aproximadamente a 1,96 km. Muchos restaurantes pequeños, cafeterías y tiendas tradicionales solo aceptan billetes y monedas. Las tarjetas de crédito te servirán en grandes supermercados y hoteles, pero no cuentes con ellas en los callejones del casco antiguo. Se dice por ahí que parte de esta preferencia por el efectivo es para evitar al fisco, pero sea verdad o no, lo mejor es llevar siempre la cartera llena. Además, al igual que en Austria y otros países europeos, muchos supermercados cierran los domingos, así que asegúrate de hacer las compras antes. El corazón que hace latir el turismo en Sarajevo es, sin duda, la plaza de Basčaršija. Esta zona es el símbolo máximo de la ciudad, el lugar donde la cultura otomana y la balcánica se funden en un solo abrazo. Justo en el centro verás la fuente de madera de Sevilj, una estructura octogonal preciosa con una pequeña cúpula. Cuenta la leyenda que si bebes agua de la Sevilj, estás destinado a volver a Sarajevo algún día. Es una promesa dulce en una ciudad cargada de historia. Y creas o no en la magia, lo cierto es que el agua de los grifos públicos es perfectamente potable. Alrededor de Basčaršija encontrarás cientos de tiendecitas de artesanía, cobre, plata labrada y alfombras tejidas a mano. Las palomas vuelan por todas partes. Hay tantas que casi parecen las dueñas de la plaza. Y el aroma. El olor a carne a la brasa de los puestos de cevapi inunda todo el barrio, mezclándose con el perfume del café y la madera antigua. Si alguna vez has estado en el Gran Bazar de Estambul, Basčaršija te lo recordará de inmediato, pero en una versión mucho más pequeña e íntima. Para nosotros, quizás la sensación más parecida sea la del rastro de Madrid un domingo por la mañana, pero cambiando las antigüedades por cobre otomano y el olor a café recién hecho a mano. Al observar a la gente por aquí, uno nota algo sumamente interesante. Los bosnios, especialmente en Sarajevo, tienen rasgos muy europeos: piel clara, muchos ojos azules o verdes y cabellos que van del castaño al negro más intenso. Los hombres suelen ser bastante altos,
con una media de 1,74 m, y es común ver constituciones fuertes y atléticas. Las mujeres, por su parte, son extremadamente modernas y elegantes. Es de lo más normal ver a chicas jóvenes con vaqueros rotos y crop tops caminando junto a mujeres que llevan el hijab. De vez en cuando también te cruzarás con alguna mujer vistiendo el burka o el niqab, aunque son una minoría. Y lo mejor de todo es que nadie se queda mirando a nadie. Esa es la normalidad en Sarajevo. Aquí la diversidad religiosa no es algo que solo está en los papeles, sino que late en las calles, en cada comida y en cada charla de café. Para nosotros los españoles, cuya historia también está marcada por la convivencia entre religiones, pensemos en Andalucía con la Alhambra o la Mezquita de Córdoba. Sarajevo nos despierta una sensación de familiaridad increíble. Aquí la convivencia no es solo un capítulo del pasado, es algo que sigue ocurriendo hoy mismo. En cuanto al idioma, los bosnios hablan bosnio, pero la realidad es que es casi idéntico al serbio y al croata. Los tres son mutuamente inteligibles. Imagínate que de repente nos dijeran que el español de Madrid, el de Buenos Aires y el de Ciudad de México son tres lenguas totalmente distintas por razones políticas. Pues esa es, básicamente, la situación aquí. También notarás muchísimos préstamos del turco, la herencia viva de esos 400 años de dominio otomano. Palabras como charshija para el mercado, sokak para el callejón o kahva para el café tienen raíces turcas. Y hay un detalle pequeño pero encantador. Cuando los bosnios le tienen cariño a alguien, se llaman por apodos dulces como dusha moja, que significa literalmente alma mía. Por suerte, el inglés está muy extendido entre los jóvenes, sobre todo en las zonas turísticas, así que comunicarse no será un problema. Pero hablemos ahora de lo que muchos consideran el alma auténtica de los Balcanes, su comida. El desayuno en Bosnia suele ser contundente, lleno de energía y, sí, algo aceitoso. El rey absoluto es el burek, una especie de masa de hojaldre enrollada y rellena de carne picada, queso o verduras, que se hornea hasta quedar dorada y crujiente, y se acompaña con yogur líquido. Encontrarás puestos de burek abiertos desde las 5 de la mañana por toda la ciudad. Una ración cuesta entre 3 y 5 km, es decir, menos de 3 euros. Si estás acostumbrado a un desayuno ligero de tostada con tomate y café con leche, prepárate, porque el desayuno bosnio pondrá a trabajar tu estómago al triple. Eso sí, tendrás energía para caminar todo el día sin probar bocado hasta la cena. Aunque sí hay un plato que es un icono, ese es, sin duda, el cevapi. Son pequeños rollitos de carne de ternera o cordero a la brasa, servidos dentro de un pan plano llamado somun, acompañados de cebolla picada y, a veces, de una crema de leche muy grasa llamada kaymak. Una ración estándar suele traer 10 piezas y cuesta entre 6 y 10 km, unos 3 o 5 euros. Y sinceramente están tan buenos que querrás comerlos a diario. En Sarajevo existen debates que duran décadas sobre qué local sirve los mejores cevapi. La gente hace colas larguísimas solo por comer en su sitio favorito. Si pudiéramos compararlo, el cevapi es para Sarajevo lo que las tapas son para Sevilla. No es solo comida, es un estilo de vida, un tema de conversación y un orgullo nacional. Bosnia también se encuentra en el grupo de los países que más café consumen en el mundo, ocupando normalmente el puesto número 1 a nivel global. Pero ojo, porque el café bosnio no tiene nada que ver con el que te tomarías en Madrid o Barcelona. Se prepara en una pequeña cafetera de cobre llamada jezva. Se calienta directamente al fuego hasta que sube la espuma y se sirve en unas tacitas sin asa llamadas filjan. Se bebe muy despacio, acompañado de un terrón de azúcar y, por lo general, de un trocito de lokum, ese dulce de gelatina típico que conocemos como delicia turca.
La tradición manda sujetar el azúcar entre los labios y dejar que el café pase a través de él hasta que se deshace. No es algo que te tomas con prisas antes de ir a trabajar. Es un ritual, casi una ceremonia. Una cita para tomar café en Sarajevo puede alargarse 2 o 3 horas. Los amigos no quedan para beber cafeína, sino para estar juntos y compartir la vida. Para nosotros, que sabemos mejor que nadie lo que vale una buena sobremesa de horas, la cultura del café en Bosnia nos hace sentir como en casa. Además, no puedes irte sin probar la begova chorba, una sopa de pollo espesa con verduras y crema, o el ayran, esa bebida de yogur fermentado, que es el aliado perfecto para cualquier comida contundente. Cuando cae la noche, Sarajevo no tiene el frenesí de Madrid o Barcelona, pero guarda rincones llenos de una energía y una calidez únicas. La zona oeste, a lo largo de la calle Marshal Atita y cerca de la plaza Ferhadija, está repleta de bares y clubes modernos donde se junta la juventud. Muchos locales mezclan un estilo balcánico clásico con interiores de diseño y música en vivo los fines de semana. Lo mejor es el precio. Una cerveza local suele costar entre 3 y 5 km, es decir, menos de 3 euros, y los cócteles rondan entre 7 y 12 km. Es muchísimo más barato que en cualquier ciudad española. Y si buscas algo auténticamente local y explosivo, tienes que entrar en una kafana, la taberna tradicional donde se brinda con raquija. Es un aguardiente de frutas que te quema un poquito la garganta al bajar, pero que te despierta todos los sentidos. Entre risas y brindes, escucharás Sevdalinka, una música folclórica bósnia que suena melancólica, casi triste, y se canta con un orgullo feroz. La Sevdalinka es para Bosnia lo que el fado es para Portugal o el flamenco para España. Habla de amor, de pérdida y de nostalgia, pero con esa vitalidad vibrante de un pueblo que lo ha superado todo. Sin embargo, Sarajevo no puede vivir solo de canciones o de la belleza de su mezcla cultural. Cuando el sol se oculta tras las colinas que alguna vez albergaron la artillería, la gente de aquí se enfrenta a una realidad mucho más fría, el día a día. El salario mínimo en Bosnia, a fecha de 2025, es de unos 1.000 km al mes, lo que equivale a unos 501 euros. El salario medio neto ronda entre los 1.500 y los 1.600 km, es decir, entre 770 y 820 euros. Aunque en Sarajevo y Banja Luka, la segunda ciudad más grande, los sueldos suelen ser algo más altos, la vida no es sencilla. El alquiler de un estudio o un piso de una habitación en Sarajevo oscila entre los 450 y los 700 km, unos 230 a 350 euros. Un piso más grande y moderno en el centro puede subir hasta los 500 euros o más. El coste de vida para una persona sola, sin contar el alquiler, se sitúa entre los 600 y 670 euros. Para vivir con desahogo y poder ahorrar algo, se necesitaría un ingreso neto de al menos 2.000 euros al mes. Esa cifra puede parecer modesta, comparada con los estándares de Madrid o Barcelona, pero recordemos que el sueldo medio no llega ni a los 820 euros. Esta brecha obliga a la mayoría de los bosnios a esforzarse muchísimo en su vida diaria. Y es la razón por la que gran parte de los jóvenes deciden mirar hacia el resto de Europa en busca de mejores oportunidades. El sistema de transporte de la ciudad se apoya principalmente en los tranvías y los autobuses. No esperes encontrar metro, porque no existe. Las calles en muchas zonas son bastante estrechas, y el asfalto no siempre está en las mejores condiciones, especialmente si te alejas del centro hacia los barrios residenciales. Todavía hay muchas vías que conservan las huellas de la guerra, y que no han sido reparadas del todo. En cuanto a los coches, la gran mayoría son vehículos alemanes de segunda mano. Verás muchísimos Volkswagen, Audi y BMW de modelos antiguos. De vez en cuando aparece algún coche de alta gama recién salido del concesionario,
Nyung suelen pertenecer a la clase más acomodada o a bosnios que trabajan en el extranjero y envían dinero a sus familias. Pero si hablamos de seguridad, tengo una excelente noticia. Sarajevo es una ciudad sumamente segura. La tasa de criminalidad violenta es increíblemente baja. Puedes caminar por el casco antiguo a altas horas de la noche con una tranquilidad que ya querrían muchas capitales europeas. No hay grandes problemas de inmigración ilegal ni mafias que acosen a los turistas. Comparado con muchas ciudades grandes de España, donde tienes que ir con 1000 ojos cuidando la mochila en las zonas turísticas, Sarajevo te da una sensación de paz asombrosa. Es de esos lugares donde, sorprendentemente, podrías dejar el móvil sobre la mesa de una cafetería para ir al baño y encontrártelo al volver. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar. Bosnia y Herzegovina se encuentra actualmente entre los 5 países más pobres de Europa. Su sistema de salud pública está muy por debajo de los estándares de la Unión Europea. Faltan equipos médicos y muchas personas con enfermedades graves se ven obligadas a buscar tratamiento en el extranjero. La educación también tiene retos enormes, con una segregación de alumnos por etnia en algunas escuelas, una herencia de la guerra que aún no se ha superado por completo. La corrupción sigue siendo un problema serio, y muchos jóvenes deciden marcharse a Alemania, Austria o los países escandinavos en busca de un futuro mejor. La población está disminuyendo, igual que en otros países de los Balcanes. Además, la estructura política es un rompecabezas. El país está dividido en 2 entidades, la Federación de Bosnia y Herzegovina por un lado y la República Srpska por el otro, lo que hace que cualquier reforma sea lenta y desesperadamente compleja. Imagínate esto, tienen 3 presidentes que se van turnando, uno por cada grupo étnico principal. Fue el acuerdo necesario para mantener la paz, pero es lo que hace que todo avance a paso de tortuga. Entonces, ¿quién debería venir a Sarajevo? Si eres un apasionado de la historia, ¿no quieres sentir el lugar exacto donde Oriente y Occidente chocan de verdad? Si sueñas con tomarte el mejor café de tu vida por menos de 2 euros, o comer un cevapi tan bueno que se te salten las lágrimas, este es tu sitio. Y si no te importa ver esas rosas de Sarajevo grabadas en el suelo, justo bajo los pies de jóvenes que caminan sonrientes, entonces Sarajevo te atrapará. Es un destino perfecto para perderte entre 3 y 5 días y enamorarte perdidamente de ella. Pero para quedarte a vivir, tendrías que aprender a convivir con la lentitud de los servicios públicos y una economía que lucha por despegar. Este lugar quizás no te prometa una vida de lujos como el oeste de Europa, ni te regala una lección mucho más valiosa. Sarajevo es la prueba viviente de que una ciudad puede ser golpeada y triturada. Nunca será derrotada. Sarajevo sigue vibrando con sus risas, su música y su espíritu indomable. Esto es todo sobre esta increíble ciudad y Bosnia por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.